Bueno, les doy la bienvenida al debate. A todos, gracias por participar. Soy Andrés, voy a estar de moderador hoy. Y quería empezar esto con un video bastante introductorio en realidad a lo que es la ley de viviendas, la ley de... perdón, la ley de alquileres. Estoy otra cosa. Así que les dejo ahí. Con esta breve introducción del video, para que todos más o menos, si hay alguno perdido, quería preguntarles qué puntos les llaman o qué puntos clave tiene para ustedes esta ley, tanto si se dijo en el video como si alguno investigó aparte, si lo quiere decir. O sea, como haciendo referencia a esto, ¿en qué puntos claves toca? Por ejemplo, una cosa que no se menciona ahí es la forma en la que se va a calcular el aumento del costo o la actualización del costo de los departamentos. Además de eso, hay varios puntos que son interesantes de ver y quisiera que acá compartamos, digamos, cuál es el que más llama la atención o qué más le llama la atención a cada uno sería. Alberto. Sí, a ver, para arrancar, esta ley de alquileres, si uno la sigue desde el comienzo de la discusión, nació, digamos, a partir de demandas, digamos, de sectores vinculados, obviamente, a los inquilinos, gente que de alguna manera estaba planteando que, sobre todo por el mercado de Buenos Aires, aparentemente, de que había costos muy elevados de transacción, que había costos altos de comisiones inmobiliarias a la hora de alquilar, muchas dificultades a la hora de conseguir avales, garantías y cosas por el estilo, y esta famosa historia que pasa en muchos mercados, que es la sensación de desprotección de un sector que parece más débil que el otro, digamos, ¿no? Esta era un poco la discusión o el debate pre-ley de alquileres. Y para mí la gran pregunta que hay que hacerse acá es si esta ley de alquileres, que no es ni más ni menos que una versión diferente de la que ya existía, ¿no? No es que venimos de una etapa en la que había libertades contractuales para hacer acuerdos de cualquier naturaleza. En la ley vigente, antes de esta, había un montón de dificultades. Existían un montón de inconvenientes parecidos a los que plantea esta ley. En todo caso, esta me parece una versión empeorada, digamos, de la ley original, ¿no? O sea, me parece que tiene más restricciones, intenta de alguna manera darle algunas ventajas a los inquilinos, pero me da la sensación de que, como suele pasar siempre en estos casos, nos vamos a encontrar con un mercado inmobiliario más débil, más pobre, y probablemente con mucha gente espantada o saliendo de este mercado y dejando de construir, digamos, en el fondo,
con las consecuencias que eso tiene en términos habitacionales, en un país que tiene una tasa de propietarios muy baja, ¿no? O sea, estamos hablando de una nación con pocos propietarios, con mucha gente con déficit habitacional, con, digamos, comunidades que viven a veces inclusive amontonadas en determinados lugares, porque el mercado de alquiler es un mercado regulado y que no ofrece alternativas y variantes que permitirían a mucha gente salir, digamos, del hacinamiento, que significa que en una misma casa vivan 3 o 4 familias, en realidad, padres, abuelos, hijos, y cada uno con su familia, como viene pasando en Argentina en los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? Así que mi opinión, en principio, y me gustaría escuchar la de otros, es que todas estas leyes que tienen buenas intenciones para mejorarle la situación a algún sector, terminan generándole más problemas a los que teóricamente son los beneficiarios que soluciones. Eso nomás. Gracias, Alberto. Me olvidé de decirlo cuando empezamos. Cualquiera que quiera hablar puede pedir la palabra a través del mismo Zoom. Si tiene cámara puede alzar la mano, o puede pedir la palabra a través del chat, como más cómodo les quede. Siguiendo esto de Alberto, que decía Alberto, ¿qué efectos concretos o qué partes concretas de la ley incluso creen ustedes que es verdaderamente lo que afectaría más a los inquilinos? Ya sea, por ejemplo, el hecho de que ya no se pueda hacer a través solamente de un abogado, sino que tengas que buscar un profesional del sector, o cosas como que cierta gente tenga prioridad a la hora de buscar un departamento. No sé si cada quien tendrá, supongo yo acá de todos los que estamos presentes, su opinión sobre esta ley, si no estaríamos acá sentados, o bueno, acostados, no sé cómo estarán viendo las pantallas. Y me gustaría escucharlo, digamos, qué piensan sobre esta ley, qué beneficios, qué prejuicios puede hacer, qué errores tal vez tenga la ley, ya sea a nivel conceptual o incluso a nivel formal, porque hay incluso errores ortográficos en la ley que son cuanto menos llamativos para una ley nacional. Por eso, no sé si a alguno le gustaría hablar. ¿Gonzalo? Sí, bueno, en cuanto a mi punto de vista, yo analizando más esta ley desde lo legal, creo que sí que es una gran desventaja para ambas partes, tanto para el locador como el locatario, en distintas cuestiones. Por poner un ejemplo, en cuanto al sector del locatario, creo que va a traer mayores inconvenientes en cuanto a la actualización del valor del alquiler, al someterse ahora a un índice que tiene que calcular en cuanto al RIPTE y al IPC. Yo creo que esto traería una serie de complejidades en cuanto al locatario, porque va a tener que estar especulando a que se publique ese valor. Y bueno, y en cuanto al locatario también traería en este sentido, a mi opinión, ciertas dificultades, porque va a tener en algunos casos, si no conoce o no está actualizado en la materia, va a tener que recurrir a profesionales en este sentido, ¿no? Y en otros supuestos también creería que traería dificultades en cuanto a la registración. No estoy en contra de registrar los contratos en la FIP, pero en algunas cuestiones particulares sí traería serias complejidades esta nueva obligación por parte del locador de registrar todos los contratos ante la FIP. Eso es lo que puedo aportar en este sentido. Gracias, Gonzalo. Claro, siendo un poco la línea que dice Gonzalo, es verdad que no solamente que los trabajos que ya se hacían se van a tener que rehacer por alguien que lo pide la ley, sino que va a haber muchos otros factores que entran en juego que antes era una simple negociación, como puede ser este cálculo que se hace en base al valor de la propiedad, el aumento de los sueldos públicos y el dólar.
Y también les consulto, ¿esta realidad cambia mucho según la zona del país o es más o menos la misma en tanto acá en Corrientes como en Chaco, como en Buenos Aires, como puede ser la Patagonia, por ejemplo? ¿O tendría efectos muy distintos en en las diversas partes del país? ¿Alberto? No, a mí me gustaría, yo creo que la norma no prevé regionalidades, lo cual es un problema siempre. Además tampoco genera libertades para que cada provincia tenga una legislación adaptada ni nada que se parezca. Pero la pregunta para mí más interesante para debatir es, siempre este tipo de restricciones en cualquier mercado y en cualquier lugar generan la aparición de mercados negros o mercados informales. Esta ley actual, la que rigió, digamos, la firma de los contratos anteriores, tenía un montón de atajos que la gente seleccionaba para esquivar algunas cosas, qué sé yo, declarar el valor declarado del alquiler era un valor más bajo para pagar menos tributos a la hora de la realización del contrato, por ejemplo. También para que no tenga que facturar mucho el que alquila y que no tenga que justificar ingresos el que paga el alquiler. Entonces también había ahí una especie de atajo para evitar este tipo de problemas. Había mucho acuerdo privado que después se formalizaba en un contrato de otra manera, ¿no? Con pagarés en paralelos o contratos privados por separado para cubrirse de alguna eventualidad, cosas por el estilo. Lo mismo que todo el fenómeno de las indemnizaciones por cuando te retirás anticipadamente de la propiedad y cosas por el estilo, que por ley dice una cosa, pero si vos llegás a un acuerdo de parte con el propietario, se alcanza un acuerdo por fuera del contrato. ¿No? Ese tipo de cosas que son las consecuencias naturales. Entonces la pregunta sería, con esta nueva ley, por ejemplo, en el primer ítem que vos mostraste en la placa, el mínimo de 3 años, ¿cómo va a jugar? ¿Quién está dispuesto en un mercado como el argentino a alquilarle a una persona con un contrato de 3 años, sabiendo que el sistema judicial tiene dificultades para desalojar, por ejemplo? O sea que si vos eventualmente tenés un inquilino, no te paga el alquiler, y que te aprueben un desalojo y te acepten la posibilidad de que la persona salga de la propiedad, suele ser un trámite bastante engorroso que suele llevar algún tiempo, depende de la provincia, pero lo cierto es que esto me parece que atemoriza mucho y lo que va a generar es que los propietarios van a pedir garantías adicionales a las que figuran en los contratos o las que están autorizados a pedir en el contrato, para poder asegurarse de que si hay alguien que eventualmente tiene una intención dolosa de no pagarte el alquiler, bueno, que yo tenga alguna manera de cobrarme lateralmente que no sea la que figura en el contrato, o tenga algunas garantías adicionales, como por ejemplo podrían ser firma de documentos privados o cosas por el estilo, ¿no? Me parece que va a haber muchas consecuencias de esta naturaleza en la implementación de la ley, y en mi opinión, el impacto más fuerte para mí va a ser la caída de la oferta de propiedades en alquiler, ¿no? O sea, creo que mucha gente va a dejar de hacerlo. Siguiendo con siguiendo con tu línea, Alberto, ¿qué reacción piensan que va a tener el mercado inmobiliario? ¿Va a buscar vías alternativas o se va a saltar incluso la ley, como pasa muchas veces, que la población no valida una ley y no se cumple? Como pasa, por ejemplo, que en las mismas viviendas no se facturan en pesos, sino en base al dólar, que si bien pagás en pesos, el valor de la vivienda está en dólares, o algo más cotidiano, que los menores de 18 no pueden tomar alcohol, que son leyes que se escribieron en algún momento, pero la población no valida. Puede ser ese uno de los resultados, por ejemplo, que pueda llegar a pasar con esta ley, o se va a hacer un mercado en negro muy fuerte. ¿Qué variantes piensan que puede pasar, digamos, con esto de la imposición de la ley? Viendo un caso particular, tal vez la ley, ¿cómo actuaría o cómo creen que la población respetaría cosas como que
tenga prioridad cierto tipo de personas con, por ejemplo, casos de abuso o personas de determinada edad, por ejemplo. O qué cambios, además de lo que ya dijo Alberto, de verdad, el precio en negro, etcétera. ¿Qué creen que va a pasar en el día a día? La persona que quiere ingresar al sistema de alquilar un departamento, la persona que quiera vender, capaz quiere seguir haciéndolo o heredó una casa y le convendrá venderla, mantenerla el solo. Agrego un dato por si no están al tanto, porque la implementación de la ley aparece en el medio de una prórroga, digamos, de la vigencia de los contratos y sobre todo de los valores de los contratos, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? O sea, cuando en marzo arranca todo este proceso, una de las normas que el gobierno nacional decretó fue que no se pueden aumentar los valores de propiedades alquiladas hasta el 30 de septiembre inclusive. Hoy hay una versión de que eso se podría prorrogar hasta marzo del año que viene. Es decir que, y además tampoco se puede desalojar. Es decir que si vos tenés un contrato vencido en el periodo entre marzo y septiembre, el propietario no te puede desalojar, aunque el contrato esté vencido. Y tampoco te puede aumentar el valor. Con lo cual hay una de las partes que en este negocio quedó absolutamente desprotegida, digamos. Esto va a generar una avalancha de juicios seguramente, porque está violando un contrato preexistente, un decreto de necesidad de urgencia en este caso, pero también va a traer consecuencias que tienen que ver con las negociaciones entre inquilinos y propietarios en una eventual renovación. O sea, ¿qué va a hacer el propietario de un departamento o una casa si en el camino le venció el contrato, no le puede aumentar, no le puede desalojar? ¿Qué va a pasar cuando lo puede hacer? Y la pregunta sería, ¿cuándo va a poder ser? O sea, ¿qué va a hacer el gobierno para evitar que haya un desalojo masivo si tenemos en cuenta que viene una crisis, ¿no? Aporto este dato porque me parece que lo interesante es que la ley de alquiler aparece en el medio de una situación absolutamente irregular, normal, y eso me parece que va a generar más consecuencias todavía en el mercado inmobiliario, porque hay absolutamente una desorientación por parte de los propietarios que no saben si aplicar la ley o no, qué hacer con lo que está vigente, tampoco lo saben los inquilinos, o sea, ahí hay un agujero gigantesco, ¿no? Claro, hay un agujero muy fuerte legalmente en muchos casos, incluso, por ejemplo, eh, hay un artículo, una parte de la ley que dice que si el inquilino explica que por causas de fuerza mayor o de terceros, o sea, cosas que no sean su responsabilidad específica, no puede pagar el departamento o no puede residir en el departamento, no solamente no pagarlo, sino no residir, el propietario no puede cobrarle el departamento, pero tampoco puede alquilarlo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en caso de los estudiantes universitarios del interior? ¿Por qué? Porque muchas veces podrían decir que por motivo de que la facultad no está abierta, no se encuentran ahí, y el propietario no estaría en condiciones de cobrarle. O si se quiere ir un poco más específico, puede decir que su alimentación no puede llegar a fin de mes comiendo porque comía en el comedor universitario como una excusa. Y esto aumentaría los riesgos para la gente que quiera alquilar, para los universitarios que quieran venir del interior a estudiar. Podría llegar a ser también una desigualdad a nivel geográfico o regional para los estudiantes. Si a alguno más le interesaría dar la opinión, recuerdo, para los que entraron recién, que pueden levantar la mano mediante la aplicación, pueden escribir en el chat, o si tienen cámara pueden hacer señas. Otra pregunta que no sabría si hacerla verdaderamente porque no responde, ya es, ¿tiene relación esto o esto
está relacionado con las convocatorias que pudieron haber tenido, cosas como el banderazo, por ejemplo, del 9 de julio, pudo haber alimentado más el fuego, por así decirlo, de la población? ¿O creen que pasó sin pena ni gloria esta nueva ley de alquileres? ¿Sí, Gonzalo? Sí, yo creo que la ley no había mucha premura, por así decirlo, no estaba dentro de los temas en sí a tratar por el Congreso cuando comenzó nuevamente a sesionar. Y obviamente, coincidiendo con lo que dice Alberto, va a haber actualmente hay convivencia entre el decreto 320 que prorroga los alquileres con esta nueva ley que ya entró en vigencia, así que va a ser muy complejo el tema de qué va a pasar después con respecto a todas estas situaciones que se van a ir dando en cuanto a los alquileres y a los desalojos, porque en sí no se va a saber si se va a aplicar el decreto, si se va a aplicar la ley. Va a ser un tema muy cuestionado y va a dar lugar a una cantidad de reclamos judiciales, tanto como consultas a abogados y a profesionales en la materia. Pero en mi opinión sí pienso que la ley no era el contexto adecuado como para sancionarla, ni tampoco había tanto apuro. Yo en ese sentido pienso que en sí hubo una extra limitación en cuanto al Congreso en aprobar esta ley, que en sí no, no tiene ningún tipo de, de necesidad en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí. Siguiendo esto, ¿puede ser que el Congreso haya hecho esta ley como buscando un método para evitar la explosión que todos vemos cuando termina la cuarentena y los contratos vencidos y demás? O sea, como buscando, esta ley puede estar modificada buscando evitar, como decía hoy Alberto, los desalojos masivos o la búsqueda de viviendas en el caso por el estar congelado o la gente que por el tema de la crisis económica capaz no pueda seguir pagando sus departamentos. Sí, igual la ley trae una parte en la cual regula un nuevo mecanismo que se llama alquiler social. Yo creo que eso también es una nueva forma, un nuevo mecanismo como para prever estas situaciones de aquellos que por ahí más se les complica acceder a un departamento. Sí, eso va a estar regulado, pero eso está regulado por fuera, porque como bien se sabe, con esta ley también se reforman varios artículos del Código Civil y Comercial. Eh, sí, disculpa, cuando la parte de alquiler social, si no me equivoco, es el fondo que hay para cubrir o apoyar a la gente que con dificultades para acceder a un departamento, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, em, Siendo honesto, ¿qué, o sea, es viable esto en la situación que se nos viene próximamente en el 2021 o cuando termine esta cuarentena, debido ya que al estar en una crisis económica, probablemente sea más la gente que necesite esa ayuda que la que verdaderamente pueda pagar la ayuda a los otros, y esto conllevaría un colapso. Así que verdaderamente se va a implementar esto. ¿Creen que esto se implemente terminada la cuarentena? ¿O probablemente esperen a que se arregle todo solo y ahí recién lo implementarían? No Yo sé no sé si... quiénes yo no sé quiénes de acá son inquilinos y quiénes son propietarios o quiénes tienen propiedades que alquilan o al revés o son eh, personas que alquilan a otros, que utilizan propiedades de otras personas en forma alquilada.
o locales comerciales. La pregunta que me hago es si la gente tendrá conciencia de cuánto le perjudica lo que cree que le beneficia, digamos, ¿no? O sea, lo que en principio percibe como un beneficio de corto plazo, por ejemplo, para un inquilino que el contrato mínimo sea de 3 años, podría ser una buena noticia, digamos, ¿no? O sea, nadie me puede alquilar por menos de 3 años, significa que no me voy a mudar en los próximos 3 años una vez que alquilo un local, o una propiedad, en este caso el cambio es para los particulares, para la vivienda, digamos, ¿sí? La pregunta es si la gente entiende que eso que me beneficia en el corto plazo me perjudica finalmente, digamos, ¿no? O sea, si ese beneficio de corto plazo no se va a convertir en una menor oferta, y si esa menor oferta no se va a traducir en precio. Es decir, si no voy a terminar pagando más por culpa de que me agregaron más tiempo, y por otro lado, no da flexibilidad a posibilidades de otro orden, digamos. ¿Qué pasa si yo quiero alquilar una propiedad por un año? Bueno, esta ley no me permite hacer eso. Y podría ser que yo necesite vivir en un lugar por un año porque el año que viene tengo, no sé, una beca o tengo confirmado que me voy a vivir a otro lado. Y es la pregunta de cómo voy a solucionar mi problema si no puedo alquilar por menos de 3 años. Y al revés, ¿no? Para el propietario también es un problema. Bueno, eso obviamente se termina resolviendo en el mercado privado con un acuerdo donde firmamos un papel. Creo que hoy Gonzalo planteó el tema que es interesante para discutir, este tema que tiene que ver con los plazos del contrato y con la instrumentación de si se puede hacer eso o no. Porque claro, va a haber gente que no va a querer inscribir en AFIP, como decía hoy Gonzalo, y va a haber muchos contratos sin inscribir en AFIP, porque a las dos partes no le conviene inscribir. No solamente porque a uno no le convenga, sino porque las condiciones de ambos pueden ser las mismas, ¿no? Si yo no tengo por qué transparentar cuánto pago, y entonces prefiero que no se registre. Ahora, teóricamente, el no registro significa que no voy a poder hacer determinados planteos o reclamos. Es muy opinable eso, muy discutible, ¿no? O sea, creo que después va a haber líos jurídicos de gente que va a decir, yo no lo registré en la FIP, pero igual tengo derecho a reclamar X, que no me cumplieron mi contrato, ¿sí? Y no sé si la justicia le va a decir, no, como usted no se registró en el órgano de tributación, no tiene derecho a reclamar o el pago, o el desalojo, o una compensación si hubo algún problema en el camino. Me parece que están dejando demasiado agujero en el aire, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, viendo que tal vez no hay muchas más posturas, digamos, les agradezco a todos su tiempo y estaría bueno que cada quien se quede pensando una reflexión que es ¿qué efecto, o sea, cómo va a actuar la sociedad frente a esto cuando se aplique? Porque muchas veces este tipo de leyes no somos conscientes de lo que hay o de lo que significan hasta el momento en el que toca aplicarla. Y porque esto no es algo inmediato, no es una expropiación, todavía no se puso en rigor. ¿Cómo creen que va a actuar la gente que tal vez ni siquiera se enteró de esta ley? Y si esto va a tener alguna repercusión en la política o a nivel social o económico, más de los que ya vemos, digamos, sino por la sorpresa. Tras esto, muchas gracias a todos, gracias por su participación y que tengan unas buenas tardes, noches.